Bueno, Ignacio, mira, ahí estaba empezando recién a explicar un poco por qué quería hablar sobre esto. Me parece una agenda, a mí me parece una agenda fundamental. Vos sos más el especialista en esto, venís escribiendo sobre estos temas, venís sacando notas, investigándolos. Y yo creo que hay una cuestión que tiene el ecologismo que todavía tiene esa suerte de ser incuestionable un poco en función de, bueno, quién puede estar en contra del medio ambiente, quién puede estar en contra de cuestionar el medio ambiente. Y tiene ese respeto todavía de casi incuestionable estoy hablando del ecologismo como ideología, ¿no? No estoy hablando justamente de un respeto moderado o de un respeto racional hacia el medio ambiente, sino de la ideología del ecologismo. Cualquiera que te habla de eso ya es como que está legitimado y te puede decir a vos si podés o no consumir esto, dejar de consumir esto, gastar en esto, no gastar en esto, comprarte esto, no comprarte esto, o trabajar en tal lugar o no trabajar en tal lugar, en función de, bueno, esas empresas contaminan, ese producto contamina, ese producto se hace, digamos, en función del sufrimiento de animales, etcétera. Bueno, todo eso que tiene derivado y que la gente suele quedarse callada porque es cierto que hay mucho desconocimiento en cuanto a problemáticas de sobrepoblación, de medio ambiente, de cambio climático, etcétera. Entonces, la idea del vivo básicamente es aclarar un poco todo esto, aclarar cuánto de eso ahí es verdad, con cuánto nos corren, simplemente con mencionar el tema o cuánto está exagerado. Y quiero mencionar algunas cuestiones de que puede haber cierta problemática, pero poner en rigor, digamos, y en duda, decir, bueno, cuánto estamos dispuestos a sacrificar hoy o a las generaciones de hoy por un supuesto bienestar de generaciones futuras, que es yo creo, o lo que veo así, digamos, a primera vista, es uno de los problemas éticos que surgen a partir de todo lo que es el ecologismo en general. Así que te voy a dar a vos la palabra sin más preámbulo y te quería consultar, digamos, si querés comenzar explicándonos básicamente cómo definís o qué se puede entender por el ecologismo como ideología. ¿Qué es el ecologismo? ¿De dónde viene? ¿Cuándo surge? ¿O qué autores tiene? Bien, Eric. Bien, un poco vos ya introducías esta idea de que en principio, bueno, para referirnos al ecologismo, en verdad deberíamos, digamos, volver incluso hasta tiempos presocráticos en algún sentido para comenzar a entender un poco estas primeras ideas que se van dando respecto al ser humano y su vínculo con la naturaleza, pero lo cierto es que en definitiva, bueno, tamaña y vasta discusión, un poco se nos escapa a los objetivos del vivo, de forma que, digamos, vamos a tener que acelerar un poco en ese sentido. Eh, pero bueno, en definitiva, nada, las bases teóricas, los intelectuales, la causa, todo en función de comprender, en definitiva, la agenda que el mismo tiene, nos hace llegar más o menos a la década de 1960 y 1970, digamos, donde el mismo se va a consolidar políticamente como un movimiento político y cultural, valga la redundancia, en términos de André Gorz, quien fuera digamos, padre de la ecología política francesa. Ujú. Este, y al mismo tiempo vale señalar que el mismo no tiene una identidad propia, ¿bien? Porque, por el contrario, se termina de articular, digamos, en función de no ser o de sus críticas a la sociedad occidental en particular y al sistema de producción capitalista en general, digamos. En este sentido es menester comprender que el mismo se consolida en una clara corriente anticapitalista donde se nos va a hacer posible ver tanto una crítica al sistema productivo actual más una tesis separatista del socialismo real, entiéndase por ejemplo de la Unión Soviética, ¿bien? Ujú. Eh, Asimismo, vale aclarar que al referirnos a ecologismo, lo hacemos como sustantivo referido, digamos, a la militancia, no a la ecología, que es la ciencia que surge en el siglo XIX. Esta es una distinción que claramente va a hacer, por ejemplo, Dominique Simond, uno de los pioneros del ecologismo francés y presidente, por ejemplo, de Amigos de la Tierra, una de las fundaciones ambientalistas más importantes del mundo a día de hoy. Eh, Al mismo tiempo que cabe comprender
que el mismo no nace de una transposición del discurso científico a la esfera política, sino que reposa sobre claras bases filosóficas y sociopolíticas muy bien definidas. Bien, en este sentido, comprender que si bien en buena medida se va a apoyar en estudios provenientes de las ciencias naturales, lo cierto es que se refiere a fenómenos originados de causas sociales. Es decir, se va a responsabilizar a la conducta del hombre moderno, aquel que ha desarrollado la revolución industrial, de haber exportado de alguna forma su modelo de vida al resto del mundo, llevándolo a, exportando, digamos, una suerte de crisis ambiental. En este sentido, vale entender que el mismo se va a consolidar durante un marco histórico, primero enmarcado en la Guerra Fría, y segundo, en el cual van a tener lugar una serie de catástrofes, digamos, ambientales, como podríamos citar, por ejemplo, las grandes cantidades de smog en la ciudad de Londres de 1952, que se van a cobrar alrededor de 4.000 vidas, al mismo tiempo que podríamos mencionar, por ejemplo, lo que fueron las mareas negras, en las cuales fueron causadas debido a las pérdidas de petróleo o accidentes en plataformas petroleras y demás, digamos, en una serie de eventos catastróficos desde el punto de vista ecológico, pero sin embargo los cuales van a tratar de usufructuar de forma política con tal de ir consiguiendo algunos objetivos bastante específicos. Por otro lado, digamos, es un marco en el que se terminan de agudizar las catástrofes ambientales, sobre todo en lo que va a ser la parte de la Unión Soviética y Alemania Oriental, al margen de otros satélites soviéticos, digamos, y esto va a ocasionar, de alguna forma, un distanciamiento de una izquierda confusa a lo largo de toda la década del 60, que va a comenzar a ver no solo que es imposible tratar con recato de alguna forma la dictadura impartida, digamos, por el gobierno bolchevique en la Unión Soviética, al tiempo que su atraso tecnológico va a repercutir de forma marcada en una constante y medra contaminación ambiental. ¿Y esto por qué lo digo? Básicamente por lo que decía al principio. En definitiva, el mismo se va a consolidar como una suerte de crítica a Occidente en general, pero fundamentalmente a nuestro sistema de producción. En este sentido, por ejemplo, citando a Naomi Klein, principal activista climática de los Estados Unidos en la actualidad y una de las voces más importantes de la nueva izquierda, este movimiento va a poner en cuestión no solo nuestro paradigma económico dominante, sino también muchos de los relatos sobre los cuales se fundamentan nuestras sociedades occidentales, y de alguna forma también que dan forma a nuestras identidades y que definen a nuestras comunidades. Es en este sentido en el cual vamos a ver que a lo largo de toda la literatura ecologista se va a trazar una suerte de distinción, tanto con Occidente, pero también con las formas que adoptó el socialismo real durante todo el siglo XX. En este sentido, es un marco en el cual también vemos una rearticulación del marxismo, digamos, que comienza a ser repensado en un marco en el que las democracias liberales se han extendido inconmensurablemente en algún punto, y esto ha hecho aflorar, digamos, nuevos puntos de conflicto social que ya no van a tener su raíz en cuestiones meramente económicas, como las que señalara, por ejemplo, Marx o Engels en sus críticas al programa de Gotha, por ejemplo. Es así que intelectuales como Edgar Morin, por ejemplo, uno de los pensadores marxistas más importantes de la Francia post-Mayo francés, van a decir y van a señalar en última instancia que es justamente dentro del marxismo, en el seno del marxismo, en el cual se van a desarrollar las tomas de conciencia capitales. ¿Qué quiero decir? Que básicamente lo que va a ocurrir es que se va a comprender que la revolución no es necesariamente la abolición del capitalismo, ni la liquidación de la burguesía,
porque en última instancia, según ellos entenderán, el sistema de alguna forma siempre va renovando sus formas de dominación y de explotación, por lo cual es aquí donde surge el sentido profundo, de alguna forma, del concepto de revolución cultural. Es así que, redondeando un poco la idea, es en un marco en el que las democracias liberales han demostrado su relativo éxito en comparación con los sistemas marxistas, por ejemplo, y en el cual esta expansión del mundo democrático occidental principalmente va a hacer surgir nuevos puntos de conflicto social, a la par de una clase obrera que se va distanciando digamos, de las teorías marxistas, al paso de una creciente riqueza de los sectores populares en el mundo desarrollado occidental, que la izquierda va a comenzar a recomponer de alguna forma y a repensar sus discursos para justamente, digamos, tratar de no quedar en el olvido y de alguna forma seguir configurándose políticamente. En última instancia, cabe señalar que es justamente aquí donde surge el ecologismo, que como dirá, por ejemplo, Herbert Marcuse, es de todos los nuevos denominados movimientos sociales el más importante, en tanto en que a la par que se va articulando con los diferentes movimientos sociales, valga la redundancia, es el único que está, digamos, cuya causa en última instancia puede articular a todas las demás. ¿Por qué? Porque está constituida en una reivindicación en común, es decir, salvar nuestro planeta de una, entre muchas comillas, crisis ambiental. Bueno, básicamente esa sería la introducción, esas son las bases teóricas, como señalé, y esto es un dato fundamental. En última instancia, de lo que se trata es de distanciarse de alguna forma del productivismo de las sociedades, digamos, industrializadas, que no solamente se va a dar en cuanto a un marco de producción capitalista, sino que también se va a dar dentro de las propias economías planificadas marxistas. Esa tal vez es la innovación más importante en lo que refiere a las bases teóricas del ecologismo, que no dejan de ser, en última instancia, como se suele decir, sandías, es decir, verdes por fuera, pero rojas por dentro. Exacto, exacto. O sea, bueno, buenísima la explicación que estás haciendo, Ignacio. Todo el vínculo con lo que es la nueva izquierda. Pues es que esto yo lo he comentado en algún otro vivo, y te quiero preguntar un poco cómo lo ves vos a esto. Cuando yo leía a algunos autores y uno iba leyendo antes, digamos, en los tiempos prepandémicos, uno leía a los autores y en esto que hemos hablado alguna vez y que se viene hablando del tema del globalismo y cómo se usan determinados hechos o agendas para fomentar justamente el globalismo y demás, digamos, en lo que vos mencionabas justamente que lo dicho por Marcuse, de que esto es algo global que nos abarca a todos, entonces, digamos, es una problemática que nos concierne a todos, de alguna manera, a todos los que habitamos el planeta. Es una problemática que nos concierne a todos. Entonces, uno cuando leía a autores de izquierda en artículos, ¿no?, o en libros, y antes de la pandemia yo había leído ya varias veces que una de las excusas para fomentar el globalismo, o sea, para fomentar instituciones supranacionales que empiecen a tener más poder ejecutivo de alguna manera en detrimento de la soberanía de las naciones, una de las agendas más importantes ya es el ecologismo, obviamente desde hace varias décadas, como mencionaste, y obviamente entonces desde antes de la pandemia. Otra de las cuestiones que yo vi mencionadas justamente fue, por ejemplo, la crisis del 2008, la crisis financiera del 2008. Decían, bueno, esto fue una crisis que claramente las finanzas en estos tiempos de globalización han afectado. Hubo una crisis que ya no afecta a Estados Unidos solamente o solamente a algún país de Europa, sino que la crisis financiera afectó a todo Occidente. Entonces empezaba todo el discurso y se apoyó justamente mucho en estas dos cuestiones. O sea, es decir, estamos teniendo crisis como crisis financiera que es global, entonces necesitamos medidas globales y por lo tanto instituciones globales que empiecen a tomar medidas y a poder decidir sobre las naciones.
tenemos una crisis ambiental, bueno, cualquier crisis ambiental golpea a todo el planeta, no podemos aislar a los países en que cada uno haga lo que quiera en su ambiente, porque eso puede afectar a cualquier otro país y demás. Y bueno, obviamente la excusa que hemos visto últimamente, que fue, digamos, la que explotó esto por una cuestión urgente, sanitaria y demás, todo este discurso, bueno, toda esta retórica, digamos, ayudó obviamente la pandemia. Vos, digamos, vos ves esto, hay una tendencia a fomentar el globalismo con lo que es el ecologismo como ideología, a decirnos, a querer imponernos desde afuera a las naciones, bueno, no importa que tu economía, y esto yo lo veo, porque y en esto es un poco a lo que iba antes cuando te decía, sacrificar generaciones del presente por generaciones del futuro, o sea, por un supuesto bienestar o por supuestas problemáticas que van a tener las generaciones del futuro. Entonces, de repente vos ves a los partidos de izquierda acá en Argentina luchando en contra de una empresa como Monsanto, suponete, que de repente iba a dar, no sé, te digo, 200 puestos de trabajo. Entonces, vos ves que viene de izquierda y bajo el relato ecologista impide que Monsanto se instale y que dé puestos de trabajo, que dé de comer a 200 familias en X lugar, porque ellos están ayudando a que Monsanto no contamine y están beneficiando, perjudicando a esta generación, a esa familia, pero están beneficiando a generaciones futuras, en teoría. Entonces, yo veo una problemática ética ahí, entre otras cosas. Entonces, digamos, son dos preguntas que te hago en ese sentido. ¿Qué relación ves? ¿Ves una relación entre el ecologismo y el globalismo? Y por otro lado, ¿qué opinas de esto? Toda esta retórica de, bueno, tenemos que salvar, es urgente, porque siempre es muy urgente, pero siempre podemos hacer algo al respecto. Digamos, esto es casi irreversible, pero si hacemos algo, si haces todo esto, si cumplís todas estas pautas, mira, acá tenemos una serie de cosas que vos tenés que hacer y tu país tiene que hacer, y si cumplís esto, vas a poder salvar la humanidad. Entonces, no sé qué reflexión te trae esto. Bueno, respecto a la primera pregunta, sí, considero que en primera instancia el sujeto político que encarna el ecologista, en definitiva, digamos, es tal vez el más peligroso de todos, en tanto en que, como diría Alan Liebowitz, todas las cuestiones ambientales significativas son políticas. En este sentido, esto nos lleva a la conclusión lógica de que, en definitiva, el ecologismo se ha convertido, por su propia naturaleza, en el movimiento político que legitima la mayor regulación de la historia, lógicamente. Y en otro sentido, digamos, tal vez el ejemplo más claro de globalismo en el cual se involucra directamente la cuestión ecologista es ni más ni menos que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que a su vez se articula por completo en base a dos modelos fallidos que vos de alguna manera mencionaste recién, que son tanto el concepto de sobrepoblación como el concepto de cambio climático, que en última instancia ambos refieren a la misma idea que vos señalabas. Siempre es una situación crítica, siempre estamos al borde del abismo y sin embargo han pasado más de 60 años del mismo discurso y seguimos acá y el planeta, digamos, cada vez en términos ambientales se va mejorando. En este sentido, bueno, tal vez haciendo un poco de referencia a la cuestión de la sobrepoblación, digamos, hay que saber diferenciar en primera instancia lo que es densidad demográfica de sobrepoblación, digamos, propiamente dicho. En tanto en que la primera, digamos, es el número promedio de habitantes en una determinada zona geográfica, entiéndase el número promedio de habitantes en un país, en un estado, en una provincia, mientras que el concepto de sobrepoblación, haciendo referencia, por ejemplo, a Paul Ehrlich, autor de La bomba demográfica de 1968 o La explosión demográfica del 93, es, por el contrario, cuando se excede la capacidad de carga de un determinado nicho ecológico. Entiéndase, cuando hay un elevado número de determinada especie en un ecosistema, lo cual lleva a hacer que en el mismo se agoten, digamos, los recursos no renovables de forma acelerada y los recursos renovables, a su vez, se conviertan en no renovables. A modo de ejemplo, imaginemos un grupo de vacas, digamos, en un prado comunal. Las mismas
agotan los recursos no renovables, entiéndase una laguna, al tiempo que también agotan los recursos renovables, como pueden ser los pastizales, de forma que no se pueden mantener por un tiempo prolongado en el mismo espacio sin perecer en última instancia. Bien. En este sentido, tomando la definición de densidad demográfica, por ejemplo, si consideramos un espacio de unos 100 metros cuadrados por persona, es decir, una densidad demográfica análoga a la que tienen ciudades como Nueva York, por ejemplo, sabemos que la población mundial, de hecho, cabría en un espacio de unos 648.544 kilómetros cuadrados aproximadamente. Esto para ponerlo digamos, en una referencia empírica, es lo que mide exactamente el estado de Texas. Es decir, la población mundial tranquilamente podría entrar en Texas. Pero seamos un poco más generosos, digamos que entra en toda la superficie de Estados Unidos. Eso nos dejaría tanto Europa como América Central, América del Sur, África, Australia, con total disponibilidad, digamos, para cosechar tal vez, no sé, alimentos, para dedicarlo a la cuestión agrícola, digamos, o para la extracción de recursos naturales, por ejemplo. Ahora bien, haciendo referencia al otro concepto, que es el de sobrepoblación, por ejemplo, que es otro modelo fallido, sabemos que los recursos no renovables deberían estar agotándose de forma acelerada. Y sin embargo, esto de hecho no está sucediendo. A modo de ejemplo, los principales metales utilizados en la industria moderna no han hecho sino reducir su valor monetario desde 1873 hasta el año 2010 a casi la mitad. Esto, según The Economist, es un crecimiento anual compuesto de menos 0,5%. Es decir, en un mundo el cual se nos dice está cada vez más poblado, y justamente por eso tenemos que empezar a controlar las tasas de natalidad, vemos que sin embargo el valor de las principales materias primas no ha hecho sino reducirse. Por otro lado, la superficie cubierta por bosques, por ejemplo, que tantas veces se nos había dicho que cada vez iba a ser menor porque íbamos a necesitar más lugares de cultivo o lugares de pastoreo para digamos, alimentar a la población a través de carne vacuna o leche. De hecho, ha crecido desde 1986, hasta el año 2016, es más de un 14%. De hecho, según los estudios satelitales publicados por la NASA en el año 2019, hoy el mundo es literalmente un lugar más verde que hace 20 años. Esto a pesar de que se nos viene advirtiendo que las mayores concentraciones de CO2 en la atmósfera van a hacer que se sobrecaliente el planeta y cada vez, digamos, vamos a tener menos espacios verdes. Lo cual no deja de ser una idiotez, porque en definitiva, como diría Patrick Moore, expresidente de Greenpeace, el CO2 es en definitiva el compuesto esencial de la vida. Como diría Martín Hari, un escritor argentino, donde hay vida hay CO2 y viceversa. Perdón, te hago una consulta. ¿Quién es el autor argentino? ¿Cómo se escribe el apellido? Martín H-A-R-I. Ah, Martín Ari, digamos, Hari. Hari. Ah, bien, ¿y él sobre qué escribe? ¿Sobre estos temas en general? Temas ecológicos en general. Ah, bien, perfecto, perfecto. Ahora bien, redondeando un poco la idea, digamos, el temor, por ejemplo, por el agotamiento de los recursos naturales, que articulándolo un poco con tu pregunta, fue uno de los principales temores propuestos no solo por el Club de Roma, sino por la ONU en general, y esto a menudo ha alentado los debates sobre la regulación de los recursos a nivel mundial, algo que, por ejemplo, propuso Paul Ehrlich durante la década de los 90. En definitiva, no es nada nuevo, digamos. Remontándonos incluso al siglo XIX, vamos a poder retomar el ejemplo del economista británico William Jevons, quien vaticinaba, por ejemplo, el agotamiento del carbón. Dado que en el siglo XIX era una de las materias primas más utilizadas del momento,
siguiendo un razonamiento, digamos, físico de los recursos, él determinó que se iba a agotar en el futuro próximo. Sin embargo, hoy tenemos a disposición de la humanidad más reservas de carbón que en toda la historia. Y esto a pesar de que los ingleses lo extraían de China desde el siglo XIII, y sin embargo no creo que a nadie se le ocurra decir hoy en día que el carbón se está por agotar. Esto sucede porque, en definitiva, los mecanismos de mercado, es decir, los mecanismos de precio, entre otras cosas, son los que alientan o desalientan el consumo, digamos, de una determinada materia prima. Así, por ejemplo, mientras el valor del carbón se elevó de forma notoria durante la Revolución Industrial, debido a que cada vez era más consumido, hoy en día se redujo ostensiblemente debido a que a poco andar, digamos, fue sustituido por el petróleo. Lo mismo ocurre con otros ejemplos empíricos, como por ejemplo el coltán. Hace unos años nadie lo conocía y sin embargo cuando comenzó a ser utilizado en aparatos tecnológicos, digamos, su valor se incrementó. Y eso que los habitantes en África, por ejemplo, no le daban ningún tipo de importancia a pesar de que estuvieron rodeados de ella durante casi toda la historia. Pero nada, no deja de ser un modelo fallido, como dije. A modo de ejemplo, y esto ya es como para redondear la idea un poco más, el Club de Roma, digamos, una organización de las más importantes en temas ecológicos durante la década del 70, había propuesto que era preciso regular, digamos, todo el consumo de las principales materias primas, justamente porque auguraban en el 72 el agotamiento del cobre, en especial si China instalaba, por ejemplo, cabinas telefónicas. Y decían que el cobre se iba a agotar en prácticamente 36 años. Desde entonces pasaron más de 40 años y el cobre no solo no se agotó, sino que hoy en día tenemos, en lo que refiere a reservas a disposición, más del doble. Incluso se estima que las reservas por descubrir son casi el triple de las que tenemos hoy a disposición, digamos. Incluso digamos, el cobre para las cabinas telefónicas también fue reemplazado en su momento por la fibra óptica y hoy en día tenemos cada vez más tecnología inalámbrica, digamos. Y el otro concepto, digamos, que termina de articular a todo lo que refiere al globalismo, digamos, a día de hoy, referido a temáticas ambientales o ecológicas, digamos, sin lugar a duda, es el cambio climático. Digamos, que es lo que termina de definir de alguna forma el principal interés, no solo de la Agenda 2030, sino más cercano en el tiempo, por ejemplo, el Acuerdo de París, al cual han suscrito, digamos, los 195 países Estados miembros, y debido al cual, por ejemplo, Greta Thunberg nos ha denunciado debido a nuestros ínfimos niveles de emisiones de gases de efecto invernadero. Déjame consultarte el tema del cambio climático. Incluso quiero entenderlo yo a veces, porque lo he escuchado muchas veces y demás. Cuando uno habla hoy en día, y esto quiero que me lo aclares vos también, a ver si lo tengo bien, porque la otra vez veía un video que repasaba algunas de estas que vos decís, de estas advertencias que vienen haciendo algunos científicos desde hace décadas, siempre digamos, siempre en carácter de emergencia, ¿no? Siempre salen a hablar y encima siguen tirando años, dicen, no, de acá a 10 años, de acá a 20 años, de acá y te tiran el año y yerran una y otra vez y redundan en el error y no importa y la gente sigue creyéndoles. Entonces, y siempre están así escandalizados, ¿no? Y esa es un poco, y bueno. Y mi duda es, cuando uno habla de cambio climático hoy, está hablando de calentamiento global, ¿no? Digamos, y la segunda duda en ese sentido es, ¿siempre se habló cuando se habló de cambio climático de calentamiento global? O me parece a mí, y yo la otra vez veía una recopilación que hizo, no sé si era un español, que empezaba se iba décadas atrás y decía, mirá, de lo que nos avisaban que el mundo se iba a congelar. Hace una década nos decían, no, el mundo se va a congelar, vamos a otra glaciación, y después nos decían otros años más, y así, hasta que de repente, y no me acuerdo la década, eso si vos lo sabés me lo digas, hacen un giro y dicen, no, ahora el mundo se está calentando y ahora la emergencia es todo lo contrario de la que teníamos hace unos años nada más.
Entonces yo quiero saber eso. Cuando nosotros hablamos de cambio climático, hoy hablamos de calentamiento global. ¿Esto es así? ¿Y es así lo que te digo respecto del enfriamiento que se hablaba hace unas décadas? Bien, hablar de cambio climático en primera instancia es siempre hablar de una redundancia, porque en definitiva no hay nada más variable que nuestro propio clima, Claro. de forma natural, obviamente. A modo de ejemplo, reanudando con las citas de Patrick Moore, por ejemplo, hace 2000 años tuvimos lo que es el periodo de calentamiento romano, ¿bien? En el cual el planeta estaba mucho más caliente que hoy en día. Sin embargo, previo a ese proceso tuvimos la Edad de Bronce, en el cual encontramos el máximo del Holoceno, ¿bien? En el cual el planeta era aún más caliente todavía, y esto duró aproximadamente un periodo de 3000 años. A eso le van a seguir los años oscuros, un poco más fríos, donde se ve un notable descenso de la temperatura global, seguidos por lo que hoy se conoce como periodo medieval caliente, en el cual la temperatura va a estar más o menos en una situación análoga a la que conocemos hoy. Pero luego van a estar las glaciaciones del principio del Cuaternario, donde a lo largo de todo 1600 Europa va a tener olas de frío entre 1 y 2 grados centígrados, más bajo que lo habitual. Y por ejemplo, que va a expulsar a los vikingos fuera de Groenlandia, cuyo nombre en danés Grunland significa tierra verde, y de hecho todos los modelos históricos demuestran que hace algunos siglos su temperatura era mucho más elevada que la que conocemos hoy. Y luego de eso tenemos alrededor de unos 300 años aproximadamente de un calentamiento muy gradual e ínfimo. Tanto así que en los últimos 150 años, por ejemplo, la temperatura tan solo se elevó 1,2 grados centígrados. Estos, por supuesto, son un montón de cambios y por supuesto que el humano no tiene nada que ver con ninguno de ellos. Sin embargo, hace algunos años se introduce lo que en el ámbito científico hoy se conoce como cambio climático antropogénico. Según la definición de la propia ONU, y más específicamente la brindada por el IPCC, que es el panel intergubernamental de expertos, entre muchas comillas, sobre cambio climático, el mismo se desarrolla al 100%, digamos, por las actividades humanas. Más precisamente porque estas tienen como corolario la emisión de gases de efecto invernadero, entre los cuales destacan siempre y en todos sus estudios principalmente al dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero menor, y en segundo lugar, muy por detrás, digamos, el gas metano, que es un poco más potente. Pero ya vamos a llegar, en definitiva. El tema es el siguiente. A lo largo de toda la década de 1970, por ejemplo, no fueron pocos los científicos que auguraban un fenómeno muy distinto del que conocemos hoy. Así, especialistas como Schneider o Russell en publicaciones científicas de la revista Science, una de las más prestigiosas en este ámbito, auguraban un enfriamiento global. Debido a a un descenso notorio que se registró de las temperaturas, pero lo fundamental es el siguiente dato. A comienzos del siglo XX, considerando la teoría de cambio climático antropogénico, o más precisamente la teoría de calentamiento global, como más bien señalabas, a comienzos del siglo XX, digamos, buena parte del mundo se encontraba en situaciones preindustriales, de forma que las emisiones, tanto de dióxido de carbono como de gas metano, eran ínfimas. Las emisiones antropogénicas, obviamente, las emitidas por humanos. Y sin embargo, es luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial cuando buena parte del mundo subdesarrollado va a comenzar un acelerado proceso de industrialización para tratar de superar su estancamiento económico, digamos. Esto obviamente va a hacer que se emitan mayores concentraciones de gases de efecto invernadero, lo cual, siguiendo nuestra teoría de calentamiento global, debería haber hecho que la temperatura suba como nunca antes en la historia. Y lo cierto es que esto no ocurrió. De hecho, desde 1945, desde 1940 en realidad, hasta 1975, lo que ocurrió es que la temperatura global, es decir, el promedio de las temperaturas calculadas, digamos, de todo el planeta, se redujo durante 35 años de forma ininterrumpida.
Es decir, si en 1940 la temperatura era de 0,12 grados centígrados, para 1975 era de menos 0,01 grados centígrados. Es decir, durante el mayor proceso de emisiones de dióxido de carbono de la historia, la temperatura no solo no aumentó, sino que se redujo. Y paradójicamente volvió a aumentar en 1975, justamente cuando el mundo había detenido sus actividades económicas gracias a la crisis del 73 del petróleo. Fíjate vos la paradoja. Y otro dato curioso es que la mayor parte del calentamiento durante el siglo XX, como nos recuerda el profesor Ian Clarke, se da justamente antes de 1940, justo cuando los humanos no emitíamos, digamos, cantidades significativas de gases de efecto invernadero. Esto es básicamente... Sí, termina, tranquilo. Es decir, básicamente, según la teoría propuesta por el IPCC, es decir, este organismo independiente de la ONU que le brinda, mediante el cual se articulan todas las políticas climáticas en última instancia, la temperatura, que debería haberse incrementado como nunca antes habíamos visto, de hecho, incluso llegó a bajar. Esto, como dije al principio, se dio principalmente porque la teoría no solo es inconsistente, sino que es bastante hipócrita, porque cuando nos referimos a dióxido de carbono, nos estamos refiriendo en última instancia a un gas de efecto invernadero que es menor, que en sus concentraciones atmosféricas constituyen a día de hoy el 0,04% de la atmósfera terrestre. Y de ese 0,04%, las emisiones netamente humanas son alrededor del 0,001%. O sea, no solo son ínfimas, sino que es un gas de efecto invernadero menor, que en última instancia, como nos recuerda el paleoclimatólogo canadiense Tim Patterson, no se puede decir que el dióxido de carbono determine el clima, porque en la historia nunca lo ha hecho. A modo de ejemplo, cuando el dióxido de carbono en la atmósfera era 10 veces mayor que las concentraciones actuales, la Tierra de hecho se encontraba en su punto frío absoluto de prácticamente toda su historia. Por otro lado, por ejemplo, Bill Gates reconoce en su último libro, Cómo evitar un desastre climático, que en caso de no detener las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero, la temperatura continuará siguiendo. Y esto es muy curioso porque según los estudios publicados, los estudios satelitales, que nos brindan una idea un poco más clara y precisa de la temperatura, que publica de forma mensual la Universidad de Alabama, de hecho la temperatura en marzo del presente año estuvo por debajo del promedio de 30 años. O sea, el mundo no solo no se está calentando, sino que incluso su temperatura siempre está variando. Pero en última instancia no podemos decir que sea por causas humanas, digamos. Ahí te cierro. Claro, sí, lo que vemos entonces, digamos, es como se toman determinados datos en estas digamos, hay variaciones que no dependen de los humanos, básicamente, digamos, en lo que vos me estás mencionando. El clima siempre ha variado, hemos tenido, por otras razones que no tienen que ver con las emisiones que generamos los humanos, con, digamos, y que hemos tenido temperaturas en el planeta obviamente muchísimo más frías y también muchísimo más calurosas, más calientes, y eso obviamente no tenía nada que ver con estos últimos 200 años de avances, digamos, industrial que ha generado el hombre. Digamos, estamos hablando de historia, vos mencionás, te retrotraes a miles de años cuando el hombre obviamente no generaba nada de contaminación. Entonces, todo esto que nosotros vemos, digamos, esta militancia por, bueno, tenemos que de repente ser todos veganos para ser éticos y estar cuidando del planeta. Tenemos que de repente dejar de tener hijos, tenemos que abortar en lo posible,
tenemos que matar a nuestros padres o a nuestros abuelos cuando ya están muy viejitos, entonces hay que fomentar la eutanasia. Y bueno, y entonces en cada una de estas actitudes, y bueno, y obviamente no nos olvidemos de que tengo que ir al kiosco a comprarme una latita y no me vayan a dar un sorbete, ¿no?, de plástico, porque así todos nos sentimos contentos de que estamos salvando el mundo en cada acción. Listo, ya hice mi acción de salvar el mundo hoy en el día, no vendí un sorbete. Entonces, digamos, ¿cuál es la, digamos, a qué nos lleva todo esta, qué ves vos detrás de todo esto, digamos, de por qué se miente o por qué se manipulan por qué deciden, claro, un año subió la temperatura, todo el mundo habla de eso, el año que bajó la temperatura, bueno, se quedan todos callados porque eso no funciona a la agenda. ¿Qué ves vos que hay detrás? ¿Por qué se busca instalar este pánico, este miedo permanente? Te voy a mencionar una cosa más. Vos sabés que en torno a lo que te mencionaba justamente antes, al principio de las preguntas, hace poco salió un video de un director técnico de la CNN, que es una cámara oculta que le hacen. ¿Lo viste? Me imaginé, bueno, porque tuvo... Y él lo que dice, le contamos un poco a la gente, lo que él dice es, le hace una cámara oculta a una chica con la que sale... tipo la conoció en las redes, tipo Tinder, sale a tomar algo y él mandándose la parte de que nosotros manejamos los temas y qué sé yo, por trabajar en la CNN, él cuenta que, bueno, el próximo tema con el que vamos a instalar miedo, ahora que se viene agotando ya lo que es la pandemia, va a ser el ecologismo. Y esto obviamente tiene que ver con lo que te dije antes, ¿no? Tiene en cierta medida una lógica política muy similar. Es global, tiene carácter urgente, necesitamos tomar medidas que no dependen solamente de los países, da miedo porque, bueno, no sabemos qué va a pasar en los próximos años, genera incertidumbre, así como genera incertidumbre, obviamente con un carácter un poquito más inmediato y más fuerte de la pandemia, pero como te digo, tiene una lógica muy, muy similar, y ellos mismos él mismo lo admite ahí diciendo, bueno, desde CNN ahora vamos a generar estos titulares, mantener a la gente con miedo, con incertidumbre, pendiente de las nuevas noticias y qué sé yo. ¿Qué ves vos detrás de todo esto, digamos, que denuncias? ¿Por qué, si es tan falso y tan evidente en muchas cuestiones, simplemente requiere buscar y leer estos estudios que siempre nos citan los zurdos? Dicen, no, porque los últimos estudios o el consenso científico, y nunca citan nada, pero hablan de consenso científico y ahí queda la discusión, porque claro, uno no es experto en ecologismo, entonces tampoco sabe y bueno, y la gente queda callada frente a eso. Pero ¿qué ves detrás de todo esto vos? ¿Qué crees que hay o cuáles son los fines a mediano, largo plazo? Bueno, has mencionado varias cosas muy interesantes que no quisiera dejar pasar. Por un lado, Sí, sí, mencionás la cuestión del consenso científico, a la cual, digamos, le he dedicado un ensayo especial y todo para tratar de desmitificar algunos conceptos un poco medio extraños que son propios de la posmodernidad, como la democratización de la ciencia, de repente. Algo que la ciencia antes se basaba en datos, ahora se basa en, bueno, tratemos de estar de acuerdo, porque no importa, si el mundo no se claro. está calentando y nosotros dos estamos de acuerdo en que en realidad se está enfriando, bueno, estemos de acuerdo, no importa lo demás. Y por otro lado, es un consenso científico, entre muchas comillas, muy curioso, porque de hecho la Unión Europea, por ejemplo, el organismo que más dinero digamos, reparte a objetivos climáticos, que es alrededor de casi 300 mil millones de dólares, de euros, perdón, de forma anual, no dedica ni un solo euro a investigaciones que partan de la premisa contraria. Eso por un lado. O sea, hay un consenso científico un poco extraño, porque, digamos, se financian a las investigaciones que piensan lo mismo que yo y las demás no. Eso por un lado. Y por el Eso de otro, ciencia tiene poco, en términos y popperianos, digamos, porque ¿no? digamos, Ivar Giaever, premio Nobel de Física del año 73, quien se ha permitido discutir varios de estos supuestos del calentamiento global, en definitiva dice que el cambio climático se ha convertido en una nueva religión, porque no podés Claro, discutirla, al menos en el ámbito científico, donde se supone que la ciencia debería vencer al dogma para ser propiamente exacto, ciencia. sí, exacto. O como diría René Descartes, para saber la verdad debes dudar en la medida de lo posible de todas las cosas. Pero bueno, Ujú. son conceptos un poco que se les escapan a estos personajes.
Y por otro lado, desde el lado meramente científico, vale poco la insistencia en un consenso cuando la historia geológica demuestra que no hay una correlación significativa entre la temperatura y las emisiones antropogénicas. Como dije al principio, cuando hubo 10 veces más dióxido de carbono, de hecho la Tierra se encontraba en su punto frío absoluto. O sea, no hay ningún tipo de correlación, no hay ningún tipo de evidencia empírica que esta teoría en última instancia tenga algo de verídico. Y de hecho los modelos climáticos, digamos los registros climáticos más recientes, lo están demostrando. Y en última instancia, como diría Vincent Gray, físico y químico de la Universidad de Cambridge, quien ha formado parte del IPCC durante varios años y que al final lo termina abandonando, ya lo decía, a este organismo le quedan muy pocos años de vida, precisamente porque la gente se va a comenzar a dar cuenta de que sus teorías no tienen nada que ver con la realidad. Lamentablemente, como él mismo reconoce, para que eso llegue van a pasar mucho tiempo y el daño va a ser casi inconmensurable. Ahora bien, respecto a tu primera pregunta, ¿cuál es digamos, la insistencia? ¿Por qué insistir, digamos, en un modelo que no tiene nada que ver con la realidad? Bueno, básicamente creo que una parte de la respuesta, que en realidad es mucho más extensa, es la consecuencia lógica de comprender a las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero como las principales causantes del cambio climático que podría potencialmente ser el fin de la humanidad. Bien, porque como diría Bill Gates, la totalidad de las actividades de la vida humana contemporánea emiten gases de efecto invernadero justamente. Esto nos deja ante dos posibilidades. O cambiamos diametralmente nuestra forma de vida a escala global, esto es Agenda 2030, o vamos al quid de la cuestión. Tenemos que reducir justamente la cantidad de humanos en el planeta y el nivel de vida. Esta idea ya la mencionaba Garrett Hardin, uno de los ecologistas más importantes de la década del 70, cuando dice que para afrontar el calentamiento global en la década del 90, luego fue para los 2000 cambio climático y más recientemente en el 2019 la crisis climática. Porque ya no sabemos si va a subir o si va a bajar, pero en definitiva sabemos que es culpa del humano. O sea, claro, no importa el escenario, no importa el marco, sabemos que siempre en última instancia es culpa del ser humano. Pero bueno, básicamente es lo que decía Garrett Hardin, que para afrontar el calentamiento global tenemos que, en última instancia, reducir el nivel de vida de los países desarrollados, como Estados Unidos o Europa en general, al mismo tiempo que reducir la cantidad de humanos del planeta. Esta idea, por estrafalaria que suene, de hecho se va repitiendo constantemente. Pensemos, por ejemplo, en un caso que es muy reciente, en verdad, que es el de la revista Cubo, que en 2011 publicó un titular que decía la plaga humana, 7.000 millones de personas atentando contra el planeta. Es un titular del 2011 que en las últimas semanas, digamos, volvió a tener mucha repercusión, en la cual se le dedica, por ejemplo, 12 páginas a Les Knight, creador del movimiento por la extinción humana voluntaria de los Estados Unidos. Pero vemos que este tipo de ideas, de hecho, van ganándose lugar en los grandes medios de comunicación. A modo de ejemplo, David Attenborough, uno de los principales divulgadores ecologistas del Reino Unido, en 2013 decía que los humanos son una plaga sobre la Tierra. Pues no se trata solamente del cambio climático, sino también una cuestión de espacio y de agotamiento de los recursos. Recursos que, como vimos, en verdad no se están agotando, ni mucho menos. De hecho, el planeta es mucho más verde. Incluso tampoco tiene que ver con una cuestión alimenticia, porque en última instancia todas las tecnologías empleadas desde la década del 60, justamente desde el apogeo del ecologismo, han salvado, mejor dicho,
un área equivalente a 2 continentes sudamericanos, por ejemplo, de convertirse en tierras de cultivo. Eso jamás pasó, entre otras cosas, gracias a las innovaciones tecnológicas que se han ido produciendo de forma muy gradual. Pero en definitiva, bueno, redondeando un poco esta idea, UNICEF, por ejemplo, año 92, ya decía que la forma más efectiva para combatir el calentamiento global no era tanto invirtiendo en tecnologías verdes, sino por el contrario, invirtiendo en métodos de control de la natalidad, porque esto iba a ser mucho más efectivo y mucho más económico. Otro ejemplo, un poco más reciente, 2010, agosto, la London School of Economics publica un estudio en el cual se concluye que justamente hay que invertir más en control demográfico porque esta es la principal medida a considerar de cara a la crisis ambiental, digamos. En este sentido, mucho menos extraño se nos hace entender cómo es que la red de clínicas abortistas más grande del mundo, la International Planned Parenthood, sea justamente una de las 12 megacorporaciones que está detrás del financiamiento del Acuerdo de París sobre cambio climático. ¿Bien? Y de hecho, en su propio sitio web reconocen que han logrado, mediante métodos de lobby, digamos, incluir en el Acuerdo de París una sección especialmente dedicada a los temas de salud, en los cuales obviamente se incluye un espacio de lo que se conoce como salud reproductiva, le hace aborto y anticoncepción, y ellos mismos reconocen que de cara a enfrentar los desafíos climáticos, tal vez el control de la natalidad no sea la primera medida que se nos pueda ocurrir, pero que sin embargo va a ser de las más importantes de cara a los próximos años. Esto en verdad no debería extrañarnos, pues en definitiva el ecologismo es el movimiento que ha legitimado durante toda su existencia todas las biopolíticas del control de la natalidad que conocemos desde la década del 60. En este sentido, no sé, por ejemplo, citando lo que fue el Memorándum 200 de Henry Kissinger, él justamente habla sobre estos temas, o sea, él legitima sus intenciones de controlar la demografía en los países de todo el mundo, justamente por una cuestión de agotamiento de los recursos. O sea, quieras o no, el ecologismo no queda reducido a una mera cuestión de algunos trasnochados en la academia, sino que fue introduciéndose en la política internacional de los países más importantes del mundo, en última instancia. En este sentido, sí. Aunque el ecologista, digamos, perdón, y ya te cierro. Aunque el ecologista y el climático sean movimientos en esencia desemejantes, lo cierto es que tienen una característica en común, que es que, al igual que el primero, el último está legitimando, digamos, el mayor proceso de control de la natalidad de la historia. Y en esto quiero hacer una última aclaración, que digamos, el control de la natalidad, como a menudo suele creerse, no pasa simplemente por lo que es el aborto, que es, digamos, en última instancia es la causa de muerte más grande de todo el mundo, pero lo que muchos obvian de forma un poco tal vez extraña es que justamente el control demográfico, como dirá Ehrlich, de hecho es mucho más eficiente si no se impone. De hecho, vos bien lo sabés, Eric, el aborto es una técnica tan invasiva y tan violenta que incluso repugna hasta algunas militantes ecologistas. En ese sentido, las técnicas de ingeniería social son mucho más sutiles. Hoy en día es sorprendente la cantidad de personas de más de 35 años, por ejemplo, que no han tenido hijos y que sin embargo tienen a sus mascotas y las consideran así. Por otro lado, es por demás conocido el relato, digamos, que, bueno, de las personas que no quieran tener hijos, sobre todo mujeres, aunque también los hay hombres, que no quieren tener hijos por una cuestión de que esto podría limitar su progreso laboral y todo este tipo de cuestiones que al fin y al cabo corren en la misma dirección. Eso como para redondear la idea, simplemente. Clarísimo, clarísimo, Ignacio. Vos sabés que mencionaste, por ejemplo, a Bill Gates ahí recién, que decía que escribió ese último libro que tiene que ver con esto, está muy abocado a todos estos temas desde hace años.
Gates, como dato de color, es el principal, se volvió hace muy poquito este año, creo, o el año pasado, el principal comprador, digamos, de tierras agrícolas en Estados Unidos. Si mal no recuerdo, creo que fue este año incluso, no estoy seguro. Sí. Una cosa que yo veía, y ya bueno, vamos a cerrando porque ya estamos justo, me parece, en la hora, arrancamos 11:05 por ahí. Una de las cuestiones que yo veía también dentro de esto es, digamos, ¿quiénes fomentan todas estas regulaciones? Bueno, tipos, sujetos como Gates, multimillonarios, uno ve que empresas hacen campañas, empresas grandes hacen campañas o toman medidas y fomentan medidas por ecologismo, que cuando uno dice, bueno, a ver, si yo soy una empresa que quiero surgir, estoy surgiendo, y viene el Estado y gracias a toda esta presión del ecologismo que saca nuevas regulaciones y me dice, bueno, vos tenés que producir, el 30% de tu producción tiene que ser eco-friendly, ¿no? El 30%, bueno, y producir algo eco-friendly, suponete autos, producir autos eco-friendly es muchísimo más caro. O sea, todo lo que implica tecnología eco-friendly, que pueda ser similar a lo que uno podría producir de alguna otra manera, es 10 veces más caro. Entonces, cuando uno ve que estas empresas o estos individuos fomentan muchas veces estas regulaciones, lo que están haciendo es decir, bueno, yo esta regulación, que me va a costar X millones, la puedo, con mi empresa, que ya está instalada, que ya es enorme, que ya es una multinacional, la puedo soportar. Entonces, ¿qué hago? Fomento determinadas regulaciones en distintos estados que hace que limitan desde el llano lo que podría ser eventualmente competencia hacia mis empresas, ¿no? Ya reviento lo que son empresas chicas porque les meto una regulación tremenda que no van a poder cumplir porque es carísimo y porque son empresas chicas y ya estoy limitando en gran medida posibles competidores que de mi empresa, del mismo rubro, etcétera. Eso es algo que, dato de color, porque no creo ni siquiera que pase por ahí lo más importante, pero es un dato de color, digamos, o un razonamiento que alguna vez lo he hablado con algún amigo y que lo hemos visto ahí. Y otra cuestión que me gustó mucho que mencionaste y que la mencionaste también al principio, sobre cómo el mercado, que es lo que ellos atacan, es decir, ellos atacan mucho el capitalismo, el ecologismo ataca mucho el capitalismo, el sistema de producción capitalista y demás, y por lo tanto la sociedad occidental y los valores y demás. Cómo el mercado me encantó esto y quiero hacer énfasis, cómo ha salvado o cómo ha ayudado a salvar en gran medida, justamente porque es el mercado el que dice cuando algo está escaseando o cuando un material, que hay una alerta grandísima de que X materia prima va a escasear. Bueno, si hay alguien que nos lo va a hacer salvar, es el mercado, es el mejor mecanismo para saber eso y para regular justamente automáticamente que eso que va a escasear, el precio lo ayude a regular para que, podamos, se controle solo, digamos, ¿no? Básicamente para eso sirven los precios y de eso se encargan y por eso justamente es que no hay que intervenirlo. Es el mejor método para poder prevenir este tipo de crisis de escasez, incluso de materias primas. Y la otra cuestión que mencionaste que me parece muy importante, y ya para ir cerrando, y después te paso la palabra para que vos cierres, fundamental hacer hincapié en que, por supuesto, yo te mencioné, y vos le hice una explicación muy buena, el aborto, la eutanasia, que son agendas que vemos que se van imponiendo desde afuera, que se imponen sobre países, sobre gobiernos, vemos cómo hay presiones externas contra gobiernos para, fomentar el aborto, vemos cómo la agenda funciona muy similar en muchos países y es porque entran muchos dólares desde afuera en todos estos movimientos, en el movimiento feminista, en el movimiento ecologista. Hay todo, obviamente, un fomento de esta agenda, como bien marcas, muy claro, de las mismas personas muchas veces como Gates, que financia a través de su fundación a todas estas fundaciones que luego meten el aborto en distintos países, compran con dólares a muchos políticos, etcétera, como lo hemos visto incluso acá en Argentina, pero está clarísimo que hay una cuestión de trasfondo y es esta que vos mencionabas, que no es tan directa, pero que se está desalentando permanentemente lo que es el nacimiento, por ejemplo, de bebés. Las familias cada vez tienen, en Occidente por lo menos, y más en los países desarrollados, las mujeres cada vez tienen menos hijos. Y vemos toda una militancia anti-familia, anti-tener hijos. El otro día, y esto lo que mencionaba viene justo por el tema de
de esta noticia que salió de TN, que se viralizó, incluso creo que Abascal hizo mención a esa, ahora está en México y hizo una mención a esta noticia de Argentina, de uno de los principales medios argentinos, que es TN, donde dice, bueno, cuánto cuesta o cuánto tiempo se malgasta a lo largo de la vida, o no me acuerdo qué palabra utilizan para decir, bueno, este es el tiempo que malgastan en su vida las personas para criar a sus hijos. Ahí está el gato saltando. Este, y entonces, bueno, eso es un poco lo que vos mencionás. Hay una agenda totalmente que la estamos viendo en Europa, en Argentina, que es se fomenta el aborto. Listo, está aprobado el aborto, que sigue, bueno, ya sabemos que va a seguir la eutanasia porque en los países en donde ya estaba aprobado el aborto, lo que siguió fue la eutanasia, entonces sigue la eutanasia. Entonces prevenimos que nazcan niños y matamos a los viejos, desalentamos mediante otras medidas y una militancia constante a la familia, atacamos permanentemente a la familia y desalentamos que nazcan hijos porque eso va a atentar contra nuestro tiempo y no vamos a poder tener tiempo para ver Netflix, por ejemplo, cuando seamos grandes. Entonces, por estar criando a nuestros hijos, vamos a malgastar nuestro tiempo. Bueno, todo eso hay una agenda clarísima, los medios, así como militan el aborto, militan esa agenda antifamilia y antinatalicios y demás. Entonces, está muy claro que lo mencionaras porque es un punto muy importante y yo creo que tenemos que empezar a ser atentos porque esto de ETN fue, bueno, llegaron hasta ahí, ahora van a retroceder un poquito, fue demasiado abuso, pero si uno presta un poquito de atención, es permanentemente los títulos que hay. El País titulaba esta semana o hace unos días, la bondad es de ser madre a los 40. Bueno, ¿qué quiere decir ser madre a los 40? Bueno, prácticamente no ser madre, ¿no? O ya casi probablemente difícilmente ser madre. Entonces empiezan a fomentar eso y es lo que tenemos que estar atentos, ver en los medios tradicionales de comunicación, porque los mismos que militan el aborto, la eutanasia, militan todos estos ataques a la familia y el modo de vida familiar y a la importancia de tener hijos y de criarlos y demás. Así que te cedo la palabra para ya cerrar, ya te libero. Hace más de una hora que estamos conversando, así que si querés dar alguna palabra de cierre, te cedo a vos. No, tal vez redondear algunas de las ideas principales que hemos ido mencionando. La cuestión esencial a entender es que cuando uno comprende a las sociedades humanas como una especie de cáncer, y esto no lo digo yo, es una definición propia de Paul Ehrlich, digamos, del año 93, de la explosión demográfica, lógicamente termina comprendiendo que a menor cantidad de individuos, digamos, mejor, porque en definitiva, y esto también es uno de los puntos fundamentales mediante los cuales el ecologismo ataca a los valores de Occidente, fundamentalmente a uno solo, que es la familia, digamos, es que la familia es la reproducción digamos, del deterioro ambiental de alguna manera. Así es que, bueno, como digo, a menor cantidad de individuos, menos malestar ambiental. En última instancia, lo que el humano debería hacer, según estas personas, digamos, es renunciarse a sí mismo con tal de permitir que el resto de las vidas en el planeta digamos, mantengan una existencia un poco mejor. Esto es más o menos una idea que cuesta mucho a veces simplificar, pero que es fundamental para entender este tipo de movimientos. Y respecto a lo de las noticias, fíjate, hace un par de semanas, por ejemplo, el príncipe Harry y su esposa fueron premiados justamente por su decisión de tener solamente 2 hijos. Y justamente fueron premiados por una de las fundaciones que erige Paul Ehrlich, Dato de Color. Pero hay una última cuestión a señalar que parece obvia, pero que si fuese tan obvia, en definitiva no tendríamos que aclararla. Ellos han tenido solamente 2 hijos. 2 hijos es prácticamente mantener a la población como estaba, porque básicamente una familia debería tener 3 o 4 hijos para dejar de alguna forma a los herederos que van a estar cuando ellos ya no. ¿Bien? De esta forma, mantener solo 2 hijos es prácticamente dejar el mundo como uno lo encontró. Y en este sentido, fíjate vos, un estudio de la revista Bioscience, firmado por 11.000 científicos en el año 2017, en el que dicen que
la principal forma de combatir el cambio climático es justamente estabilizar a la población mundial para gradualmente reducirla. O sea, la población en el mundo se está estabilizando y esto no es opinión, es dato. Veamos, por ejemplo, las tasas de natalidad en España, donde, como vos bien decís, los españoles cada vez tienen menos hijos y esto obviamente va a repercutir a futuro, porque justamente no hay quien mantenga a toda esa, digamos, a la fuerza pasiva de lo que es la sociedad, que son los ancianos en última instancia, que ya trabajaron, que ya aportaron y que ahora ya el sistema de pensiones no puede mantener. O sea, acá nunca queda ningún punto desarticulado de la agenda. La eutanasia obviamente es lo que sigue al aborto, porque cuando las personas comienzan a tener menos hijos, bueno, alguien va a tener que mantener a todas esas personas, como diría Christine Lagarde, tenemos muchos ancianos y son uno de los costos más importantes y más pesados. O sea, nada, como para cerrar ese pequeño dato de color. Perfecto, perfecto. Bueno, cerramos entonces. La verdad que estuvo interesantísimo, Ignacio, te agradezco muchísimo porque has dado muchísimos datos y muchísima claridad, has citado muchos autores. A la gente que estuvo prendida, que estuvo muy prendida, se mantuvo más o menos siempre la misma cantidad de gente, así que es un tema que ha interesado, estuviste muy claro. Seguramente te vamos a estar haciendo más vivos sobre esto porque hay muchísimas ramas para hablar o muchísimas cuestiones particulares para interpretar muchas veces. Así que te agradezco muchísimo, le agradezco muchísimo a la gente que estuvo del otro lado. Esto va a estar subido a mi canal de YouTube, así que lo van a poder ver desde ahí. Y bueno, por último invito a las personas que estuvieron acá, que lo sigan a Ignacio en sus redes, que él escribe mucho sobre esto, da muchos datos en sus columnas y demás, y publica también en Instagram, fundamentalmente. Si quieres decir tus redes, no sé cuál otra red manejas además de Instagram, Ignacio. Twitter, Facebook y mi canal de YouTube, así que en cualquiera me pueden encontrar con Ignacio Bosler. Perfecto, buenísimo. Así que los invito a seguirlo a Ignacio porque él maneja todo lo que es el tema del ecologismo y es, como dijimos, es una de las agendas más importantes que se vienen todavía con más fuerza de la que ya tiene, probablemente ahora con que se empieza a agotar políticamente la excusa pandémica. Así que bueno, gracias Ignacio Nuevo y gracias a todos los que estuvieron del otro lado y un abrazo grande.